El sol colgaba bajo en el cielo, un orbe rojo enojado proyectaba largas sombras sobre la interminable extensión de arena dorada. El campo de batalla estaba inquietantemente silencioso ahora, salvo por el gemido ocasional de un soldado herido o el crujido de metal de máquinas de guerra abandonadas que se oxidan bajo el implacable calor del desierto. Habían pasado horas desde la última escaramuza. Terminó, pero el aire aún llevaba el sabor metálico de la sangre y la tierra quemada. Un comandante humano solitario se puso de pie. En medio de los escombros, sus botas se hundieron ligeramente en las suaves dunas mientras inspeccionaba lo que quedaba de su otrora orgulloso batallón. No era alto ni mucho menos, ni particularmente imponente, pero había algo en el que ordenó respeto. Una fuerza silenciosa grabada en cada línea de su rostro. Su uniforme estaba rasgado y manchado de tierra. Sudor y vetas de carmesí de heridas tanto frescas como viejas. Una mano descansaba sobre la empuñadura de su arma, mientras el otro tenía una cicatriz irregular que le atravesaba la espalda en diagonal. Fue un recordatorio de batallas libradas y vidas perdido, aunque palidecía en comparación con las cicatrices emocionales que llevaba dentro. Mientras caminaba por la desolación, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso pesado, no pudo evitar soltar una risa amarga. Otro glorioso victoria, murmuró para sí mismo, el sarcasmo goteaba de cada palabra. La ironía no estaba perdido en él. Se suponía que este páramo estéril era su fortaleza. Sin embargo, aquí estaban, superados en número, superados en armas y apenas aguantando. Si alguien le hubiera dicho hace 6 meses que terminaría liderando la última resistencia de la humanidad contra una invasión alienígena, se habría reído de ellos nada más salir de la habitación. Ahora se sentía la risa, como un recuerdo lejano. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el débil zumbido de los motores en la distancia. Se congeló, entrecerrando los ojos, hacia el horizonte, donde una elegante embarcación plateada descendía con gracia. Su superficie pulida refleja la luz del sol moribunda, como fuego líquido. Por un momento, pensó que podrían ser refuerzos, algún milagro enviado por orden. Pero profundo. Abajo, él sabía mejor. Esta nave no pertenecía a la Tierra. Su diseño era demasiado elegante, demasiado extraño, y a juzgar por él. Flotaba silenciosamente sobre el suelo sin molestar ni un grano de arena. Quienquiera que lo pilotara significaba negocios. Por supuesto, refunfuñó en voz baja, agarrando su arma instintivamente. Justo cuando pensaba que hoy no podía empeorar, la nave aterrizó suavemente, su tren de aterrizaje extendiéndose con un mecanismo mecánico. Fue. Una escotilla se abrió suavemente, revelando una rampa bañada en una suave luz azul. De dentro surgió una figura. A diferencia de todo lo que había visto antes, ella era alta, más alta que la mayoría de los humanos. Con una piel que brillaba como la luz de la luna sobre el agua. Su cabello caía en cascada por su espalda en ondas de plata y oro, atrapando la luz de maneras que la hacían parecer viva. Pero no fue su belleza lo que le dejó sin aliento. Era ella. Presencia. Había un aura de autoridad a su alrededor, un porte regio que exigía atención, incluso de alguien que se enorgullecía de no estar impresionado. Dio un paso adelante lentamente, sus movimientos deliberados y elegantes, como si ella era dueña no solo del campo de batalla, sino del planeta mismo. Sus ojos se fijaron en él de inmediato, atravesándolo. Capas de agotamiento y cinismo hasta que se sintió desnudo, apretó el arma, tratando de enmascarar su malestar con la bravuconería. Bueno, gritó, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Vienes a terminar el trabajo? Guardar. Tu gente tiene problemas. Para su sorpresa, ella se detuvo a unos metros de distancia, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera estudiando. Él. Entonces, sin previo aviso, su mirada se posó en su mano. El de la cicatriz. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente, y ella dio otro paso más cerca. Antes de que él pudiera reaccionar, ella extendió la mano y sus dedos rozaron ligeramente la piel levantada. Se estremeció, más por conmoción que por dolor, y tiró de su mano hacia atrás reflexivamente. ¿Qué estás haciendo? Se quebró, adoptando una postura defensiva. Pero ella no responde, al menos no con palabras. En cambio, se inclinó más cerca, sus labios se separó mientras ella le susurraba algo en un idioma que él no podía entender. Sonaba melódico, inquietante, como el eco de una canción cantada hace siglos. Cuando finalmente habló en un inglés entrecortado y acentuado, solo eran 2 palabras. Encontré.
Por un momento, todo lo que pudo hacer fue mirarla fijamente, estupefacto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando de eso? Tartamudeó, su compostura habitual desmoronándose bajo el peso de su intensidad. Su respuesta llegó en forma de sonrisa, una que era a partes iguales enigmática e inquietante. Ya verás, dijo ella. Simplemente antes de volver hacia su nave. Y así como así, el desierto volvió a callarse, dejándolo en pie. Solo, sin nada más que preguntas girando en su mente. El comandante observó cómo la reina alienígena la volvía loca. De regreso a él, su puerta fluía y confiada mientras ascendía por la rampa de su nave. Cada instinto le gritaba. Él levantó su arma para exigir respuestas o al menos disparar primero y hacer preguntas más tarde, pero su cuerpo se negó a hacerlo. Obedece. Algo en su comportamiento, la forma en que se comportaba con tanta tranquila certeza, lo arraigó en el lugar. Eso. No era miedo exactamente, aunque había mucho de eso corriendo por sus venas. No, fue algo más profundo. Algo primordial, como la atracción de la gravedad o la marea obedeciendo a la luna. Antes de desaparecer por completo en el resplandeciente interior de su nave, se detuvo y miró por encima del hombro. Sus ojos luminosos se encontraron con los de él, y durante fugazmente en segundo lugar, pensó que veía algo parpadear en sus profundidades. Diversión, tristeza, arrepentimiento, lo que sea. Desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por el mismo desapego frío que había usado desde que pisó el campo de batalla. Entonces, sin decir una palabra más, ella se había ido. La escotilla se cerró herméticamente detrás de ella con un suave silbido y la nave comenzó a elevarse, sus motores zumbaban más fuerte ahora. Arena se arremolinaba alrededor de su base. Cuando se levantó del suelo, flotando momentáneamente antes de disparar hacia el cielo como un cometa. En cuestión de segundos, no fue nada más que una mota contra el horizonte oscurecido, dejando al comandante solo una vez más bajo el vasto cielo vacío. Él dejó escapar un aliento tembloroso que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo y se arrodilló. Sus piernas de repente no quieren para apoyarlo. La adrenalina que lo había mantenido alerta durante el encuentro se agotó, dejándolo vacío y desconcertado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién o qué era ella? ¿Y por qué ella había singularizado? Él fuera, tocando su cicatriz como si tuviera algún tipo de significado. Las preguntas cayeron una sobre la otra en su mente, cada una más frustrante que la anterior. Apretó los puños, cavando se clava las palmas de las manos en un intento de castigarse. Concéntrate, se dijo ferozmente. Te enfrentaste a probabilidades imposibles. Antes. Esto no es diferente. Excepto que era diferente. En todos sus años de combate, nunca se había encontrado con nada como ella. La mayoría de los extraterrestres con los que se había encontrado eran guerreros brutales empeñados en la destrucción o fríos y calculadores. Tácticos que veían a los humanos como poco más que plagas a exterminar. Pero ella no encajaba en ninguno de los dos moldes. Allí había inteligencia en su mirada, sí, pero también algo más suave, algo casi humano. O tal vez eso fue una ilusión. Pensando. Una risa seca se le escapó, sonando hueca incluso para sus propios oídos. Humano, eso es rico, pensó amargamente. Aquí estás, sentado en medio de un desierto plagado de los cuerpos de tus camaradas. Obsesionado con una realeza alienígena que probablemente tiene planes de convertirte en un experimento de laboratorio. Consíguelo. Juntos. Aún así, no pudo evitar la sensación de que sus palabras eran más de lo que alcanzaban los oídos. Te encontré. Lo encontré. ¿Para qué? ¿Venganza? ¿Reclutamiento? ¿Algún juego retorcido de escondite cósmico y búsqueda? Nada de eso tenía sentido. A menos que la cicatriz significara algo. Él miró hacia abajo. Su mano, trazando la línea irregular con el pulgar. Era viejo, ganado hace años durante una misión que salió terriblemente mal. En ese momento, lo descartó como una lesión más, otro precio a pagar por sobrevivir. Pero ahora, mirándolo fijamente en él, desvaneciéndose la luz, se preguntó si guardaba un secreto que nunca había considerado. ¿Podría ser una marca, un símbolo, algo dejado? ¿Detrás de quién o lo que fuera que lo había atacado todos esos años atrás? Para cuando llegó al comando improvisado. En la tienda, el sol se había sumergido por debajo del horizonte, hundiendo el desierto en el crepúsculo. Las sombras se extendían largas y distorsionado a través de la arena, y la temperatura comenzó a caer en picado. Dentro de la tienda,
Una sola linterna parpadea. Luz sobre mapas y almohadillas de datos esparcidas por una mesa desvencijada. El espacio olía a sudor y pólvora, mezclándose con el tenue aroma del café rancio preparado horas antes. Se desplomó en una silla, apoyando los codos sobre la mesa y enterrando su rostro entre sus manos. El agotamiento pesaba mucho sobre él, pero el sueño se sentía imposiblemente lejano. Cuando cerró los ojos, vio su rostro, la reina alienígena. Su etérea belleza teñida de una emoción ilegible. ¿Por qué le había tocado la cicatriz? ¿Qué quiso decir con encontrarte? Las preguntas asintieron con la cabeza sin descanso, negándose a ser ignoradas. Una tos suave lo sobresaltó, y levantó la vista para ver el cabo Jenkins, de pie torpemente en la entrada, agarrando un termo. Señor. Ella dijo vacilante. Tenemos sobrevivientes reagrupándose afuera. Pensé que podrías necesitar esto. Ella sostuvo el termo, que aceptó con un gesto de agradecimiento. Gracias, Jenkins, respondió. Cansadamente. ¿Alguna palabra de comando? Su expresión se oscureció. No, señor. Todavía no. Respuesta. Estamos bastante solos aquí, suspiró, desenroscando la gorra de el termo y tomando un sorbo cauteloso de café tibio. Cifras, murmuró. El comando había estado en silencio por radio durante días, probablemente abrumado por la magnitud de la invasión. Sin refuerzos. Sus posibilidades de supervivencia disminuían con cada hora que pasaba. Jenkins se demoró incierta, cambiando su peso de pie a pie. Finalmente, ella soltó un grito. Señor, permiso para hablar libremente. Ve. Adelante, dijo, recostándose en su silla, cualquier cosa que lo distraiga del caos en su mente. Sé que la moral está baja. Y todos tenemos miedo, pero al verte ahí afuera hoy, manteniéndote firme, incluso cuando todo se fue de lado, ella. Arrastrada, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Bueno, nos da esperanza. Solo quería decir que por primera vez en lo que se sintió como una eternidad. Una sonrisa genuina tiró de las comisuras de su boca. Te lo agradezco, Jenkins. De verdad, pero no te pongas sentimental conmigo. Sigo siendo un bastardo para trabajar. Sí, señor. Ella respondió con una sonrisa, haciendo un rápido saludo antes de agacharse para salir de la tienda. Solo de nuevo, se permitió un raro momento de vulnerabilidad. Esperanza. Qué cosa tan frágil era, aferrándose a la vida. A pesar de las abrumadoras probabilidades. Sin embargo, aquí fue terco y persistente, negándose a extinguirse. Quizás por eso la visita de la reina alienígena lo inquietó tan profundamente. No por su presencia, sino debido a las preguntas que ella agitó dentro de él. Preguntas sobre el destino, el propósito, la identidad, sobre si él era verdaderamente solo en esta lucha, o si fuerzas mayores que él guiaran su camino. Miró hacia abajo a la cicatriz en su mano una vez más, iluminada débilmente por el resplandor de la linterna. Ya fuera una marca del destino o simplemente otra herida. Ganado en batalla, no pudo decirlo. Pero una cosa era cierta. Él no iba a encontrar respuesta sentado aquí en él. Oscuro. Con renovada determinación, tomó un bloc de datos y comenzó a desplazarse por los informes de Intel, buscando cualquier cosa, cualquier pista que pueda arrojar luz sobre la misteriosa reina y sus crípticas palabras. En algún lugar de la maraña de la información decía la verdad, y tenía la intención de descubrirla, sin importar el costo. A la mañana siguiente trajo consigo un viento penetrante que azotó la arena en muchos tornados a través del campo de batalla. Los sobrevivientes se habían reagrupado cerca del borde de las dunas, estableciendo refugios temporales y tratando a los heridos lo mejor que pudieron. Los suministros corrían peligrosamente bajo, y los ánimos estallaron cuando estallaron discusiones sobre la distribución de las raciones. En medio del caos, el comandante acarició. A propósito, ladrando órdenes y mediando disputas con la eficiencia de un hombre que había pasado años manteniendo el orden. En las peores circunstancias. A pesar de la atmósfera sombría, había una extraña sensación de camaradería entre las tropas. El sufrimiento compartido tenía una forma de forjar lazos más fuertes que el acero, y por primera vez en días, el comandante. Noté indicios de resiliencia que volvían a aparecer en sus rostros cansados. Incluso Jenkins, generalmente estoico y reservado, bromeó sobre cómo las tormentas de arena eran la forma en que la madre naturaleza les daba tratamientos de exfoliación gratuitos. Una onda de
La risa se extendió por el grupo, breve pero genuina. Aún así, el humor solo podía llevarlos hasta cierto punto. A medida que avanzaba el día, la realidad de su situación se asentó pesadamente sobre los hombros de todos. Los refuerzos no llegaban. El extraterrestre. Las fuerzas eran implacables. Su tecnología va por delante de cualquier cosa que poseyera la humanidad. Y ahora, para colmo, su líder aparentemente había perdido la cabeza, persiguiendo pistas crípticas de una reina de otro mundo. Susurros. Circulaba entre los soldados, haciéndose más fuerte con cada hora que pasaba. Está obsesionado, murmuró el soldado Ramírez, ajustando el vendaje en su brazo. Desde que apareció esa chica alienígena, no ha guiñado un ojo. Cabo Jenkins le lanzó una mirada aguda. Déjale un poco de holgura, Ramírez. Él está cargando el peso de toda esta operación en su hombros. Si él piensa que hay una pista que vale la pena seguir, debemos confiar en él. Sí, claro. Ramírez se burló. ¿Por qué? Confiar en extraterrestres aleatorios nos funcionó muy bien la última vez. Antes de que Jenkins pudiera replicar, el comandante apareció en él. Al borde del grupo, su presencia silenciando los murmullos al instante. Escucha, ladró, su voz, cortando la tensión como una cuchilla. Sé que la moral está baja y sé que tienes preguntas. Demonios, yo también. Pero, en este momento, no podemos darnos el lujo de dudar. Nos mantenemos unidos o moriremos separados. Lo tengo. Hubo un murmullo de un olor, aunque el escepticismo persistía en más de unos pocos ojos. Satisfecho por ahora, volvió a centrar su atención en la tarea. A la mano, usando los datos que había reunido durante la noche, trazó un rumbo hacia un cañón cercano que se rumoreaba que albergaba antiguos ruinas. Según información fragmentada, el sitio había sido de interés para los invasores alienígenas antes de que se intensificara la guerra, sugiriendo que podría contener respuestas sobre sus orígenes y quizás conexiones con la reina. Empaca, ordenó. Nosotros. Muévete en 10 minutos. Mantente cerca, alerta y mantén tus armas listas. Estamos entrando en territorio desconocido y no permitiré que ninguno de ustedes se descuide. Mientras el grupo se preparaba para. Al marcharse, Jenkins se acercó a él, con la preocupación grabada en su rostro. Señor, ¿está seguro? ¿Sobre esto? Separarnos de la fuerza principal nos deja vulnerables. Soy consciente de los riesgos, respondió con aspereza. Pero, quedarse quieto tampoco es una opción. Si queremos respuestas y una oportunidad de lucha, tenemos que tomar la iniciativa. Ella asintió de mala gana, su lealtad superaba sus dudas. Juntos lideraron al variopinto grupo de sobrevivientes hacia el cañón. El horizonte se extendía sin cesar ante ellos. El viaje fue agotador, el terreno implacable, pero el comandante siguió adelante sin quejarse. Cada paso lo acercó a comprender el misterio que lo rodeaba. Él y quizás encontrar una manera de cambiar el rumbo de la guerra. Horas más tarde, cuando el sol alcanzó su cenit, y el calor se volvió insoportable, finalmente llegaron a la entrada del cañón. Acantilados irregulares. Se levantó abruptamente a ambos lados, proyectando largas sombras que proporcionaban un alivio bienvenido del implacable sol. Tallas adornaban las paredes de roca, intrincados patrones y símbolos grabados en la piedra en un lenguaje ninguno de ellos reconocido. El aire se sentía más pesado aquí, cargado con una energía que ponía los dientes al límite y provocaba picazón en la piel. «Extiéndete», el comandante instruyó, con la voz baja pero firme. «Busca algo inusual. Marcas, artefactos, cualquier cosa que pueda darnos una idea». El equipo se desplegó. Con cautela. Armas desenfundadas, sus pasos crujiendo suavemente contra el suelo rocoso. Jenkins se arrodilló junto a un grupo de glifos, pasando sus dedos ligeramente sobre las tallas. «Estos parecen familiar», murmuró, inclinando la cabeza como las de las naves alienígenas. Antes de que nadie pudiera responder, un estruendo bajo resonó por el cañón, sacudiendo guijarros sueltos de los acantilados. «Arriba». El comandante giró, escaneando el área en busca de la fuente de la perturbación. «Todo el mundo, manténgase alerta». Entonces, sin previo aviso, el suelo bajo sus pies tembló violentamente, enviando a varios soldados a extenderse. Una sección de la pared del cañón comenzó a moverse, enormes piedras chocando unas contra otras cuando surgió una entrada oculta. Polvo ondulado hacia afuera, ahogando el aire. Y cuando se despejó,
se encontraron mirando hacia una abertura cavernosa iluminada por luz azul pulsante. Bueno, murmuró Ramírez, rompiendo el silencio atónito. Eso no es siniestro en absoluto. Ignorando la broma, el comandante dio un paso al frente, con el corazón latiendo con una mezcla de aprensión y euforia. Fuera lo que había dentro, estaba claro que se habían topado con algo significativo. Con un profundo aliento, hizo un gesto para que los demás lo siguieran, y juntos se aventuraron hacia lo desconocido. La caverna tragó enteros, su inmensidad empequeñece incluso las perchas más grandes de casa. Cristales bioluminiscentes sobresalían del techo y paredes, proyectando un misterioso resplandor azul que bailaba a través de las caras de Aruk del grupo. El aire estaba más fresco aquí, atado con un tenue sabor metálico que hacía picar la parte posterior de la garganta. Cada paso resonó en voz alta, reverberando apagado. Las superficies lisas de piedra, como si la tierra misma estuviera escuchando. A primera vista, el lugar parecía abandonado, una maravilla arqueológica congelada en el tiempo. Pero a medida que se aventuraban más profundo, signos sutiles de actividad reciente se hizo evidente. Las marcas de quemaduras estropearon el piso prístino y las herramientas desechadas quedaron esparcidas por ahí. Sus diseños, inconfundiblemente alienígena. Quienquiera o lo que fuera que había estado aquí no se había ido volunta de la cámara. Su superficie grabada con los mismos intrincados símbolos que habían visto afuera. ¿Crees que esto es algún tipo de máquina? El comandante frunció el ceño, dando vueltas cansinamente alrededor de la estructura. Los instintos gritaban cautela, pero la curiosidad lo impulsaba hacia adelante. Arrodillado, pasó los dedos por el borde de la plataforma, sintiendo una tenue vibración debajo de su toque. Podría ser, admitió, o podría ser una trampa. Quédate alerta. Como si estuviera en Q, una serie de chasquidos llenaron la caverna, agudos y rítmico, como el tic-tac de 1000 relojes diminutos. Todos se congelaron, armas levantados, los ojos saltando frenéticamente hacia la fuente. El ruido se hizo más fuerte, acompañado de un gruñido gutural bajo. Eso parecía emanar de las propias sombras. ¡Por allá!, gritó Ramírez, señalando hacia un túnel estrecho, ramificándose desde la cámara principal. El movimiento parpadeaba en el borde de la tenue luz, una forma sinuosa deslizándose. Solo fuera de la vista. Sin dudarlo, el comandante hizo señas al grupo para que formara un perímetro defensivo. Mantenga su posiciones, ordenó, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. No dispare hasta que tenga un disparo claro. La criatura emergió lentamente, su cuerpo alargado ondulando como mercurio líquido. Era diferente a todo. Se habían encontrado antes. Parte insecto, parte máquina, con blindaje segmentado que brillaba opaco en él. Luz de cristal. Múltiples pares de patas articuladas chocaron contra el piso de piedra, impulsándolo hacia adelante con desconcertante velocidad. Su cabeza, o lo que parecía una, estaba dominada por un grupo de brillantes orbes rojos que pulsaban en sincronía con él. Clics. ¿Está vivo?, preguntó Jenkins, su voz apenas audible sobre el levantamiento. Cacofonía. No importa, el comandante respondió con firmeza. Si se mueve, muere. La criatura hizo una pausa, inclinándose. Su apéndice en forma de cabeza, como si los estuviera evaluando. Luego, con sorprendente brusquedad, se abalanzó, chasqueando las piernas hacia afuera como cuchillas dentadas. El equipo abrió fuego simultáneamente, un aluvión de balas rebotó inofensivamente en su piel blindada. Chispas volaron mientras la criatura saltaba de lado, evadiendo sus disparos con una agilidad antinatural. ¡Maldita sea!, Ramírez maldijo, recargando su rifle. ¿Qué demonios está hecho esto? Antes de que alguien pudiera responder, la plataforma debajo de sus pies rugió a la vida. Los cristales bioluminiscentes acampanados. Más brillante, bañando la caverna con una luz cegadora. Los símbolos tallados en la plataforma brillaban al rojo vivo, y un zumbido ensordecedor resonó por la cámara, haciendo traquetear huesos y dientes. La criatura soltó un chillido agudo, retrocediendo como si estuviera quemado. ¿Qué hiciste?, Jenkins exigió, agarrando el brazo del comandante. No hice nada, espetó, tropezando hacia atrás mientras la plataforma comenzó a elevarse, abriéndose como los pétalos de una flor. Desde adentro, una columna de energía giró en espiral. Hacia arriba,
crepitando con electricidad y brillando con colores que desafían la descripción. La criatura lanzada. Él mismo en la columna de energía, su cuerpo retorciéndose como atrapado en una tormenta invisible. Por un momento, pareció flotar allí, suspendido entre mundos antes de desintegrarse en una fina niebla. Eso se disipó en la nada. El silencio cayó abruptamente, roto solo por la respiración fatigosa de los aturdidos humanos. Bueno, Ramírez dijo que eventualmente bajó su arma. Eso fue anticlimático. El comandante lo ignoró, su mirada fija en la columna de energía. Pulsaba rítmicamente, casi invitadoramente, y sintió un tirón inexplicable hacia él. Una fuerza magnética que tiraba de su alma. Lentamente, él se acercó, ignorando las protestas de Jenkins. «Señor, espere», gritó ella, agarrando su manga. «No sabes qué es eso. La cosa es. Sé lo suficiente», dijo sombríamente, encogiéndose de hombros. «Mató al criatura. Tal vez pueda decirnos algo sobre ellos o sobre ella». Extendiendo la mano, colocó la mano sobre la columna. La energía surgió, envolviéndolo en un calor que rápidamente se volvió abrasador. Las imágenes inundaron su mente. Destellos de desconocido. Paisajes, torres imponentes y seres cuyas formas se movían como humo. Voces. Susurró en idiomas que no podía entender, superpuestos y discordantes, hasta que una voz se elevó por encima del resto. «Oh. Lleva la marca, es penetrante, profunda y resonante. Eres elegido. ¿Elegido por qué?», exigió en voz alta, aunque la pregunta parecía más una súplica. «¿Quiénes sois?». La voz no respondió, no. Directamente. En cambio, las visiones se intensificaron, mostrando destellos de batallas libradas y alianzas forjadas. Él vio reina alienígena de nuevo, de pie en la cima de un campo de batalla no muy diferente al que acaba de dejar. Su expresión feroz pero triste. Y entonces, más claro que cualquier otra cosa, se vio a sí mismo, no como era ahora, sino como podría llegar a ser. Ejerciendo un poder más allá de la imaginación. Cuando la visión se desvaneció, cayó de rodillas, jadeando por aire. La energía. Kalem se había desvanecido, dejando solo el más mínimo rastro de calor residual a su alrededor. El equipo miró fijamente. Incredulidad. «¿Está bien, señor?», Jenkins preguntó vacilante, arrodillado a su lado. Él asintió, aunque su mente se aceleró con preguntas sin respuesta. ¿Elegido para qué? ¿Por quién y por qué? Cualquiera que sea la verdad. Era más grande que él, más grande que esta guerra. Y de alguna manera sabía que la reina alienígena estaba en el corazón de todo. «Nosotros. Necesito seguir moviéndome», dijo finalmente, obligándose a ponerse de pie. «Sea lo que sea este lugar, aún no ha terminado con nosotros». La revelación dejó al comandante conmocionado, pero no quebrantado. En todo caso, alimentó un fuego dentro de él, la determinación de descubrir la verdad detrás de las visiones crípticas y las enigmáticas palabras de la reina. No entendía completamente lo que significaba ser elegido, ni confiaba en la fuente del mensaje. Pero una cosa era cierto. Cualquiera que fuera el destino que le esperaba, no iba a encontrarlo parado. Con renovada determinación, dirigió su equipo más profundo a las cavernas, siguiendo débiles rastros de actividad alienígena que insinuaban más secretos enterrados debajo. La Tierra. Los cristales bioluminiscentes continuaron guiando su camino, proyectando un resplandor de otro mundo sobre túneles irregulares. Y vastas cámaras llenas de maquinaria antigua. Algunos dispositivos zumbaban suavemente como si hubieran estado esperando pacientemente. Alguien, cualquiera, para despertarlos. Otros yacían dormidos, sus propósitos desconocidos, pero innegablemente poderoso. El grupo se movió con cautela, con las armas listas y los ojos puestos. Escaneando cada sombra, a pesar de la misteriosa belleza del laberinto subterráneo. Ninguno de ellos olvidó la criatura que habían encontrado antes, o la posibilidad de que otros como él aún puedan estar al acecho en la oscuridad. Jenkins se mantuvo cerca de la comandante, su lealtad inquebrantable incluso cuando la duda parpadeaba en su mirada. ¿Realmente crees que esto nos está guiando? ¿Algún lugar útil?, preguntó en silencio mientras se detenían cerca de una enorme puerta adornada con runas brillantes. Su voz llevaba tanto escepticismo como esperanza, un reflejo de la tensión que los atenazaba a todos. «Tiene que hacerlo», respondió, corriendo. Su mano cicatrizada a lo largo del borde de la puerta. Las runas brillaron brevemente al tocarlo, y la enorme losa de piedra
Se abrió con un gemido chirriante. Más allá había otra cámara, esta más grande que cualquiera que hubieran visto hasta ahora. En el centro había un pedestal, una parte superior que descansaba cristalina o pulsante de luz. Al entrar, el aire se volvió más pesado, cargado de energía que hizo que los pelos de sus brazos se pusieran de punta. El orbe pareció llamarlos, su pulsos rítmicos hundiéndose con el latido de sus corazones. Era hermoso y peligroso. Todos instintivamente tomaron un retroceda, excepto por el comandante, que se acercó sin dudarlo. Señor. Jenkins advirtió, con la voz entrecortada por la aprensión. Lo sé, dijo simplemente, extendiendo la mano para tocar el orbe. Tan pronto como sus dedos rozaron su superficie, una oleada de poder corrió a través de él, inundando su mente con conocimiento. No solo imágenes, sino comprensión. Vio la historia de los extraterrestres, su cultura, sus guerras. Él entendió sus motivaciones, sus miedos y, lo más importante, sus debilidades. Y entonces la vio a ella, la reina. Ella no era simplemente una gobernante. Ella era una guardiana encargada de proteger algo mucho más grande que ella o su gente. Algo ligado a la humanidad de una manera que nadie podría haber anticipado. La conexión entre ella y la cicatriz en su mano se hizo evidente. Fue una señal de reconocimiento, un significante de lo compartido. Propósito. Ya fuera por diseño o por accidente, se había visto envuelto en una lucha cósmica. Más viejo que cualquiera de las especies. Cuando terminó la visión, el comandante retrocedió tambaleándose, agarrándose la cabeza como fragmentos de. La nueva visión se arremolinaba caóticamente en su mente. Su equipo se reunió a su alrededor, con la preocupación grabada en sus rostros. ¿Qué sucedió? Jenkins exigió, estabilizándolo con un agarre firme. Ella no es nuestra enemigo, dijo Horsley, luchando por procesar todo lo que había aprendido. No del todo. Ella está atrapada en el medio. Igual que nosotros. Antes de que nadie pudiera responder, el suelo tembló violentamente, arrojando ellos fuera de balance. Un estruendo bajo resonó por la cámara, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Llovió polvo. Desde el techo como grietas, telarañas atravesaban las paredes. «Están aquí, Ramírez», gritó, señalando hacia la entrada donde las sombras comenzaron a fusionarse en formas familiares. Más del insectoide. Máquinas, sus ojos rojos brillando amenazadoramente. «Cúbrete», el comandante ladró, agarrando el orbe cristalino y metiéndolo en una mochila reforzada colgada sobre su hombro. Fuera lo que fuera, era demasiado importante para irse. Detrás. La batalla que siguió fue caótica y brutal. El espacio confinado amplificando el caos. Las balas rebotaron salvajemente mientras las criaturas se escabullían hacia adelante. Sus pieles blindadas desvían la mayoría de los ataques. Pero ahora armado con. Conociendo sus vulnerabilidades, los humanos lucharon de manera más inteligente, atacando articulaciones y circuitos expuestos. Jenkins demostró. Particularmente ingenioso, usa cargas explosivas para colapsar secciones del techo sobre los enemigos que avanzan. A pesar de ser superados en número, el equipo se mantuvo firme, impulsado por la desesperación y el liderazgo inquebrantable del comandante. Cuando cayó la última criatura, los supervivientes se reagruparon, maltrechos pero vivos. La sangre manchó sus uniformes, y el agotamiento pesaba mucho sobre sus hombros. Pero también había triunfo en sus ojos. Una chispa de desafío. Reavivado. «Tenemos que salir de aquí», dijo el comandante con urgencia, mirando las paredes desmoronadas. «Todo este lugar se está viniendo abajo». Volver sobre sus pasos resultó ser un desafío ya que los túneles colapsó a su alrededor, forzando desvíos a través de pasajes estrechos y subidas traicioneras. Pero siguieron adelante, impulsados por adrenalina y pura fuerza de voluntad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, emergieron a la luz del día, tropezando con el suelo del cañón justo cuando la entrada se derrumbó detrás de ellos en una cascada de escombros. Por un momento, simplemente se quedaron allí, recuperando el aliento y haciendo un balance de su maltrecha condición. Entonces, Jenkins rompió el silencio con una risa temblorosa. «Bueno», dijo, secándose el sudor y la mugre de la cara. «Sí, nada. De lo contrario, nos hemos ganado una buena historia que contar si vivimos lo suficiente como para contarla». El comandante logró un cansado sonríe, apretando su agarre en la mochila que contiene el orbe. «Nos aseguraremos de ello»,
prometió. Pero primero, nosotros. Necesito encontrarla. Su viaje de regreso al campo de batalla fue arduo, marcado por escaramuzas con patrullas alienígenas errantes y duras condiciones desérticas. Sin embargo, con cada paso, el comandante se sentía más seguro de su camino. El orbe le había dado claridad no solo sobre la reina, sino sobre la naturaleza de la guerra en sí. La humanidad no estaba luchando contra una invasión. Eran peones en un conflicto mayor, manipulados por fuerzas más allá de la comprensión. Para ganar, necesitaban aliados, incluso improbables. Para cuando llegaron al punto rendezvous, una meseta desolada con vistas al restos de su antiguo campamento, fueron recibidos por una visión inesperada. Flotando sobre las arenas estaba la elegante Plata nave, sus motores zumbando suavemente mientras descendía a su encuentro. Y de pie en su rampa, bañado por la luz dorada de el sol poniente, era la propia reina alienígena. Su expresión era ilegible cuando se acercaba, sus movimientos elegante pero deliberado. El comandante dio un paso al frente para encontrarse con ella, el peso del orbe presionando contra su costado. Por un momento, ninguno de los dos habló, el silencio que se extendía enseñó entre ellos. «Has llegado lejos», dijo ella. Finalmente, su voz, melódico pero teñido de tristeza. «Más lejos de lo que me atrevía a esperar. Y has mantenido la distancia», él respondió, su tono medido pero firme. «¿Por qué?» Ella vaciló, sus ojos luminosos registrando su rostro. «Porque la confianza es algo frágil», admitió, especialmente cuando las vidas penden de un hilo. «Pero el tiempo se acorta y hay que tomar decisiones. Dime, humano, ¿qué has aprendido?» Él conoció su mirada. Francamente, inquebrantable, que somos más fuertes juntos que separados. Que tu gente no son los monstruos que pensábamos. Lo eran. Y que si no nos mantenemos unidos, ninguno de nosotros sobrevivirá. Un destello de emoción cruzó sus rasgos. ¿Alivio? Esperanza. Ki. Comience una nueva. El comandante colocó el orbe suavemente en sus manos. Sintiendo que el peso de la responsabilidad cambia, pero no desaparece. Juntos se volvieron hacia el horizonte donde se acumulaban las nubes de tormenta. Siniestramente. El camino por delante estaría plagado de desafíos. Pero por primera vez, la victoria no se sintió imposible, se sentía inevitable. La alianza forjada entre la humanidad y la reina alienígena marcó un punto de inflexión en la guerra. Pero también sentó las bases para algo mucho más grande. Un vínculo que trascendió especies, culturas e incluso mundos. En los meses posteriores a su reunión inicial, el comandante y la reina trabajaron incansablemente para unirse. Sus pueblos fracturados por una causa común. El orbe cristalino, revelado como un depósito de conocimiento antiguo, se convirtió en la piedra angular de sus esfuerzos, ofreciendo soluciones a brechas tecnológicas, crisis médicas y ambientales. Devastación causada por el conflicto. A medida que se desarrollaban las conversaciones de paz y se construía lentamente la confianza, el comandante se encontró a sí mismo. Pasar más tiempo con la reina, ahora conocida por su gente como Silvara. Sus interacciones comenzaron como estratégicas. Las discusiones se centraron en la logística y la diplomacia. Pero con el tiempo, evolucionaron en algo más profundo. Conversaciones nocturnas bajo cielos estrellados dieron paso a risas compartidas y momentos tranquilos de comprensión. A pesar de sus diferencias, descubrieron una profunda conexión arraigada en el respeto mutuo, resiliencia y un deseo inquebrantable de proteger a sus seres queridos. Una noche, después de un día particularmente agotador, en una sesión de negociación, Silvara lo invitó a bordo de su barco para lo que describió como un indulto muy necesario. Ellos, sentados juntos en una tranquila cámara de jardín, sus paredes adornadas con flora viva tanto de la tierra como de su hogar planeta. Una suave brisa transportaba el aroma de flores desconocidas, mezclándose con el aroma terroso de las hierbas de Taran. «Has cambiado», dijo de repente, rompiendo el cómodo silencio. Su voz era ligera, casi burlona. Sin embargo, había sinceridad detrás de sus palabras. Levantaste una ceja, recostándote contra el banco. ¿Es eso un cumplido? ¿O una queja? Un poco de ambas cosas, admitió con una leve sonrisa. Ahora estás más suave, menos vigilado, gracioso. Él respondió, riendo secamente. Podría decir lo mismo de ti. Su sonrisa se ensanchó. Y por un momento, el peso de sus responsabilidades pareció aliviarse.
Fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que aprecié estos momentos con ella, no solo como líder, sino como persona. Debajo de su majestuoso exterior yacía alguien que anhelaba la conexión, la pertenencia, alguien que había sacrificado tanto para llevar las cargas de su corona. Nunca pensé que vería este día, murmuró. Su mirada a la deriva hacia las estrellas visibles a través del transparente techo. Extraterrestres y humanos trabajando uno al lado del otro sentados aquí como bien como amigos, ella hizo eco, inclinando ligeramente la cabeza. Había un brillo juguetón en sus ojos. Uno que no había notado antes. ¿Es eso todo lo que somos? Su corazón dio un vuelco sorprendido por la pregunta y él. Implicación detrás de esto. Él se volvió para mirarla, encontrándose con su mirada luminosa. Para la primera vez, se permitió reconocer los sentimientos que se habían estado gestando bajo la superficie. Admiración, cariño, y quizás algo más. No, admitió. Suavemente. No solo amigos, la expresión de Silvara se suavizó, su mano alcanzando para tocar suavemente su palma con cicatrices. La misma marca que había provocado su viaje juntos. Entonces seamos más. Ella susurró. Para nuestros dos mundos, para todos los mundos, lo que siguió fue un cortejo diferente a cualquier otro, mezclando tradiciones humanas con las de su gente. Las bodas se celebraban en varios planetas. Cada ceremonia a testimonio de unidad y esperanza. En la Tierra, dignatarios y soldados se reunieron para celebrar bajo un dosel de oro. Cintas. Mientras estaba en su mundo natal, las torres imponentes se iluminaban con luces iridiscentes mientras la multitud vitoreaba por su amada reina y su consorte elegida. Sus hijos se convirtieron en símbolos de armonía, encarnando rasgos de ambos especies. Cada niño tenía habilidades únicas heredadas de la biología avanzada de su madre y de la de su padre. Espíritu indomable. Juntos, representaban una nueva generación, nacida no de la división, sino de la colaboración. Años más tarde, mientras el comandante estaba junto a Silvara, viendo a su hija menor jugar en los jardines en su palacio compartido, no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. De enemigos en un campo de batalla a socios. Moldeando el futuro, su amor había desafiado las probabilidades y reescrito los destinos. Lo hiciste, dijo en voz baja, envolviendo un brazo alrededor de su cintura. Tú nos uniste. No, corrigió, descansando su cabeza contra su hombro. Lo hicimos juntos. Y mientras miraban las estrellas del cielo, sabiendo que su legado sería para las generaciones venideras, entendieron que la felicidad no era solo un momento fugaz. Fue una promesa. Cumplido, un sueño hecho realidad y una vida por la que vale la pena luchar.